En los días previos a los alegatos de Bolivia y Chile frente a la Corte Internacional de La Haya por la petición de incompetencia realizada por nuestro país, conversamos hoy en CNN Chile con el canciller de nuestro país, Heraldo Muñoz. Canciller, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿Cómo podría resumir lo que va a ser el corazón de la estrategia de Chile cuando se vea las caras con Bolivia por este alegato? Vamos a demostrarle a los jueces de la Corte que lo que Bolivia pretende es desconocer el Tratado de Paz y Amistad entre Chile y Bolivia del año 1904, que definió de manera absoluta y perpetua los límites, las fronteras entre los dos países, y que lo que hace es encubrir ese propósito de desconocer el Tratado de 1904 con esta hipótesis de la obligación de negociar, producto de los momentos en que Chile se ha sentado a través de la historia a conversar sobre la aspiración marítima boliviana. Lo que está, en definitiva, detrás de este maquillaje de Bolivia es simplemente un intento permanente de revisar o desconocer el Tratado de 1904 desde el año 1920, cuando de hecho fueron los bolivianos a la entonces Liga de las Naciones, la Sociedad de las Naciones, que fue el antecesor de Naciones Unidas, presentó justamente esta demanda para desconocer el tratado y en ese momento la Sociedad de las Naciones le dijo que no había lugar. ¿Usted diría entonces que Bolivia no está yendo con sus verdaderas intenciones a la Corte, no está manifestando de verdad en estos alegatos, no va a manifestar en estos alegatos de incompetencia lo que es de verdad su intención? Yo creo que en los alegatos, por supuesto, va a intentar esconder el propósito fundamental. Y de hecho, en algunos momentos, en el pasado bastante reciente, habían dicho que su objetivo era justamente el denunciar el Tratado de 1904. Y en el proceso, los abogados internacionales le aconsejaron al gobierno boliviano cambiar de estrategia. De hecho, ustedes recordarán que en algún momento estaban pensando en esta tesis de los derechos expectaticios. Cambiaron de ese caballo y se montaron en el de la obligación de negociar. Pero antes de eso estaban con la idea de simplemente desconocer el Tratado de Paz y Amistad del año 1904, que por lo demás está establecido en su propia Constitución, que tienen que denunciar aquello que no esté acorde con lo que ellos denominan el derecho irrenunciable de acceder al Pacífico. El hecho de que Chile se haya sentado efectivamente a conversar sobre el tema de la Mediterraneidad con Bolivia en el pasado, ¿es una debilidad de los argumentos chilenos? Mire, yo creo que no, porque ¿qué es lo que está en juego en esta etapa? En esta etapa lo único que se va a definir es si la Corte Internacional de Justicia tiene jurisdicción o no para conocer de este asunto. Nosotros vamos a decir que independientemente de cuántas veces se haya sentado Chile con Bolivia, aquí hay una sola cosa clara, y aquí hay un tratado que definió la soberanía y que a Bolivia, de manera absoluta y perpetua, le fija un régimen de libre tránsito y de ninguna manera soberanía, acceso soberano sobre el territorio chileno al mar. Eso es lo que está en juego y eso es independientemente de lo que haya pasado en la historia. Nuestro argumento y nuestra disciplina de los abogados que van a litigar será el mantenernos en esa línea de argumentación. Pero el argumento de Chile de que no hay ningún tema pendiente con Bolivia no se debilita cuando se recuerda que el año 50 se intercambiaron notas diplomáticas entre cancilleres o que el año 75 se conversó de manera bastante avanzada entre Pinochet y Banzer en Charaña. Bueno, eso es lo que quisiera Bolivia, que nosotros entremos en una discusión sobre el año 50, sobre el 75 u otras fechas. Y eso sería entrar al fondo del caso, lo que a Chile no le conviene. Lo que nosotros vamos a argumentar es solo y exclusivamente que la Corte no tiene competencia porque aquí hay un tratado. Hay un tratado que fijó los límites y ha sido así durante 110 años. Y cualquier cosa que apunte en la dirección de lo que pide Bolivia, evidentemente es ir en contra de ese tratado, porque lo que le está pidiendo Bolivia no es el diálogo, no es la negociación. Eso, francamente, es un decir de Bolivia. Lo que está en juego aquí
es la petición de acceso soberano sobre territorio chileno y sobre proyección marítima. Y eso va en contra de lo que está establecido en el Tratado de 1904. Más allá que no vaya a ser tema de debate en esta ocasión en la Corte, Chile reconoce ante Bolivia que en ocasiones anteriores estuvo dispuesto a negociar soberanía con Bolivia. Mire, en los alegatos nosotros no nos vamos a pronunciar sobre ese punto. Y es parte de la realidad histórica que Chile se ha sentado en varias oportunidades con Bolivia. Pero eso no significa ningún derecho. Una expectativa nos genera derechos. Lo entiendo, pero quiero saber si Chile reconoce el hecho que en ocasiones anteriores, por ejemplo con Pinochet, y no sé qué juicio, tengo una impresión de qué juicio tiene usted sobre eso, si eso cree usted que, o sea, Chile lo reconoce o no finalmente, ¿Chile reconoce que estuvo dispuesto en el pasado a ceder soberanía a Bolivia? Mire, lo que sí estamos dispuestos a reconocer que hubo negociaciones. ¿Con soberanía? Negociaciones inconclusas. ¿Pero con soberanía en la mesa? Bueno, hay algunas comunicaciones que se refieren a la disponibilidad para conversar respecto a un acceso soberano sujeto a contraprestaciones a la condición que sea de mutuo provecho. Hay una serie de condicionantes para sentarse a dialogar, pero eso no puede generar derecho en la otra parte, porque si no, nadie se sentaría a negociar nada por el riesgo que habría de que si en una negociación se ofrece algo, se pone sobre la mesa, aquello le genera derecho a la otra parte. No habría relaciones internacionales virtualmente. De modo que nosotros tenemos buenos argumentos para contrarrestar aquello, pero no lo vamos a hacer en esta oportunidad, porque eso sería entrar al fondo. Eso es lo que quiere Bolivia y nosotros nos vamos a tener estrictamente a el hecho que en esta oportunidad lo que vamos a alegar es que la Corte no tiene jurisdicción, no tiene competencia para conocer esta demanda. Canciller, mirado con el beneficio del tiempo, de la historia, que obviamente hace más fácil conseguir conclusiones en muchas cosas, ¿fue un error de Chile haber negociado el año 75 con Bolivia? Mire, en realidad revisar la historia le compete a los historiadores y nosotros lo que tenemos que hacer aquí es defender los intereses de Chile. Entonces, no me corresponde hacer una evaluación histórica de si fue lo correcto o fue incorrecto. Es un hecho que hubo negociaciones, que hubo conversaciones como lo han habido en el pasado entre muchos estados que no han llegado a un resultado, a un acuerdo. Y por lo tanto, lo que manda aquí son los tratados. Los tratados que fueron suscritos libremente por las partes, en este caso por Bolivia y por Chile el año 1904, que fueron debidamente ratificados en los congresos y que por lo tanto obligan a las partes. Usted decía recién que a Chile no le conviene en este momento entrar al fondo del caso. Eso desde el punto de vista de la opinión pública, tanto chilena como boliviana e internacional, ¿no puede ser visto como una debilidad el que Chile no quiera entrar al fondo de la discusión? No, para nada, por el contrario. Porque como está en juego aquí nada más que la jurisdicción, nosotros le vamos a decir a la Corte, usted no puede conocer, usted no puede ver un asunto que ya fue resuelto. El tema de los límites entre los dos países está resuelto y ha estado resuelto por 110 años. No nos interesa entrar a discutir fechas, declaraciones. Eso es lo que Bolivia busca para confundir a la Corte, para ocultar lo que busca. ¿Y qué es lo que busca en definitiva? Que Chile ceda territorio soberano y proyección marítima soberana. De eso se trata al final de cuentas. Y eso es lo que le vamos a decir a la Corte. Usted no puede entrar a conocer un caso cuya demanda es exactamente la cesión de soberanía, porque el tema de la soberanía está gobernado y fue resuelto por un tratado el año 1904. Canciller, ¿cuál es para usted el escenario más probable? ¿Que la Corte se declare incompetente, que la Corte postergue la resolución o que la Corte diga sí somos competentes y lo decimos desde ya? Mire, es bien difícil. Si yo tuviera una bola de cristal, probablemente me estaría dedicando a otras cosas, pero no podemos leer el futuro, no sé lo que va a pasar. Esto no ocurre ahora, porque en estos próximos días lo que habrá son los alegatos orales y más adelante la Corte emitirá un fallo sobre estos alegatos. Eso será probablemente alrededor de octubre, noviembre, el último trimestre del año, pero no ahora. De modo que yo no me pongo en un escenario futuro que pueden haber varias posibilidades, que acepte
por supuesto, la Corte nuestra solicitud de incompetencia, de carencia de jurisdicción, que la rechace, o bien que haya un tercer camino donde posiblemente también pueda considerar que no va a resolver la objeción preliminar ahora, sino que lo va a remitir al fondo y lo va a decir conjuntamente con escuchar el caso. Esas son las posibilidades. No va con una certeza de que Chile va a ganar, y se lo pregunto en el contexto además de que normalmente las Cortes quieren ser competentes sobre los asuntos que se le presentan. Es verdad, este es un juicio, uno no va con el resultado anticipado, con certeza de que va a ganar, pero lo que sí estamos preparados es ir con argumentos contundentes para que la Corte acepte nuestra solicitud de incompetencia. ¿Queda debilitada la posición de Chile si pierde esta especie de juicio preliminar y tiene que entrar al fondo, algo que Chile no quería? Mire, no me pongo en esa alternativa, pero déjeme responderle de la siguiente manera. Si la Corte dijera, mire, yo quiero conocer el caso y soy competente para escuchar el caso, estaríamos en la misma posición si es que Chile no hubiese decidido presentar la objeción preliminar, que fue una discusión que se dio en el país y habían algunos juristas, dirigentes políticos que pensaban que era mejor ir derechamente al fondo, porque en definitiva eso lo vamos a ganar, porque ninguna Corte le va a quitar territorio a un país para dárselo a otro. Y por lo tanto muchos pensaban, ¿por qué no vamos directamente al fondo en vez de presentar objeciones preliminares que pueden salir favorables, desfavorables o en la tercera alternativa? De modo que estaríamos en la misma situación que si no hubiéramos presentado estaríamos en punto cero, de alguna manera, si no hubiéramos presentado las objeciones preliminares. De modo que ese es un escenario, pero creo que lo importante fue que la Presidenta de la República decidió, en función de las recomendaciones que nosotros les hicimos, conjuntamente con la gente, los coagentes, que había que presentar la objeción preliminar ahora, que no debíamos saltarnos ningún paso procesal que estaba a disposición de Chile. Porque además pudiéramos haber pensado, si íbamos al fondo directamente, después de haber pensado más adelante, ¿y qué hubiera pasado si es que hubiéramos presentado la objeción preliminar? Quizás el caso se había acabado más rápido de lo que sería una discusión sobre el fondo que probablemente va a durar mucho tiempo. Ahora, canciller, esta misma discusión se dio cuando Perú presentó su demanda ante la Corte de La Haya, y en esa ocasión se decidió, al contrario, se decidió efectivamente saltarse ese primer paso e ir directamente al fondo. ¿Hay un aprendizaje también de lo que pasó con Perú? Mire, son dos situaciones, dos casos distintos, porque en un caso era una controversia sobre un límite marítimo, aquí hay un invento jurídico que se contrapone a la existencia real de un tratado. Así que son dos situaciones distintas, y creo que en ese momento, en el caso de Perú, se hizo un análisis y se optó por no presentar una objeción preliminar. En todo hay ventajas y desventajas, y en términos yo diría de responsabilidad política, yo creo que la Presidenta optó por el camino que pensaba que era mejor para los intereses de Chile, en este caso, que es distinto del de Perú. Canciller, ¿cree usted en este y en el próximo caso, si es que el proceso sigue, cree usted que Bolivia va a respetar la decisión de la Corte, y qué significa para usted respetar? Bueno, esta es una buena pregunta que se la hemos hecho a las autoridades bolivianas y la han tratado de eludir. Y finalmente, porque nosotros hemos insistido, porque ir a un juicio donde una de las partes acepta el resultado solo si él es favorable, evidentemente que es un juicio muy desigual. Más aún cuando ha sido Bolivia el país que ha recurrido unilateralmente a la Corte. De modo que debería quedar muy claro, sin ambigüedades, si acepta o no acepta el resultado en caso que le sea desfavorable. ¿Y qué significaría? Bueno, significaría, como esta es la instancia máxima del sistema jurídico internacional, la Corte Internacional de Justicia, que no insista en su demanda en ningún espacio, en ningún foro. Pero aquí cabe una legítima duda de nuestra parte, porque está en la propia Constitución boliviana esta postura de ir a una corte o denunciar cualquier tratado que se contraponga a uno de los artículos, que es el artículo 268 de la Constitución Política Boliviana.
Por lo mismo, Bolivia podría decir que para ellos respetar la Corte, es decir, sí, yo acato este fallo, no insisto en esta instancia, pero sigo insistiendo en otras instancias internacionales, dado que nuestra Constitución dice que es un derecho irrenunciable. Le pregunto a usted, canciller, si esa fuera la situación, ¿qué pasaría con las relaciones entre Chile y Bolivia? ¿En qué estado quedarían? Bueno, mire, ya está en un estado no óptimo, por decirlo menos, ¿eh? Y evidentemente que eso significaría un dato muy importante para la comunidad internacional, no para Chile solamente, porque la Corte máxima a nivel internacional es la Corte Internacional de Justicia, no hay una alternativa superior, de modo que aquí se respeta los fallos como los ha respetado Chile. ¿Pero qué Nosotros pasaría tenemos la la relación trayectoria entre Chile y Bolivia? Bueno, no me pongo en situaciones hipotéticas, es tan difícil Póngase. visualizar, pero No es tan bueno, difícil, eso usted mismo lo significaría dijo. que las relaciones que están en mal pie ahora, y lamentamos porque hemos dicho tantas veces que Chile estaría disponible para conversar y acordar con Bolivia materias relativas a integración económica, a turismo, a cultura, tantas cosas que nos unen. Pero evidentemente la demanda unilateral de Bolivia ahora ha colocado un manto de dudas sobre todas aquellas otras cosas que podríamos estar haciendo. Y si no estamos hoy día en una situación de diálogo en estas otras materias, es por causa de la demanda unilateral de Bolivia. Entonces, si esto además se eleva a un desconocimiento de un fallo, se puede concluir que eso sería altamente negativo para las relaciones bilaterales. Pero, canciller, para usted acatar el fallo o respetarlo por parte de Bolivia, ¿significa que ese país renuncie a su reivindicación marítima? Bueno, significa que respete el fallo, lo que diga la Corte. Y no sé lo que va a decir la Corte, pero sí puedo decir que Chile tiene una trayectoria de respeto a lo que decían las Cortes internacionales a las cuales voluntariamente nos hemos sujetado, y para Chile además el respeto al derecho internacional es una vía maestra de nuestra política exterior, así que puedo hablar por nosotros, pero evidentemente esperaríamos que cualquiera sea el fallo, Bolivia lo respete. Pero, canciller, si la Corte dice, como podría ser una eventualidad, ¿no?, si rechaza la petición boliviana, que Chile no tiene una obligación de negociar, ¿eso es distinto a decir que Bolivia tiene que renunciar a su reivindicación? Bueno, es que yo creo que aquí hay una situación muy clara. No puede haber una reivindicación que es contraria a un tratado. Aquí hay un tratado que se firmó libremente, que se ratificó por los congresos y que claramente no incluye la soberanía, el acceso soberano de Bolivia al mar. A cambio de eso, el acuerdo es que Chile le otorga el más amplio y libre tránsito a través de nuestro territorio y los puertos. Y creo que hay muchos chilenos que no conocen las ventajas que le otorgamos a Bolivia. Y esas ventajas se refieren al hecho que tengan hoy día, como lo tienen, aduanas en los puertos de Arica y Antofagasta, agentes de aduana. Nosotros no revisamos la carga que entra y sale. El 80% del puerto de Arica hoy día es carga boliviana. No pagan ningún gravamen. No pagan el IVA a los servicios portuarios como tienen que pagar los chilenos, empresarios que exportan o importan. Tienen almacenaje gratis por un año para las importaciones, de 60 días para las exportaciones. Todos estos beneficios más, muchos otros más, que le cuestan a Chile alrededor de 100 millones de dólares anuales, fueron entregados como parte de ese tratado. Por lo tanto, una aspiración de acceso soberano no corresponde. Pero, canciller, este tratado, como cualquier otro tratado, podría renegociarse si ambas partes estuvieran de acuerdo, ¿no? No, pues todo tratado, incluyendo un tratado de límite, aunque el tratado de límite generalmente en el derecho internacional tiene una mayor protección porque se trata de la estabilidad de las fronteras, de la paz entre las naciones, todo tratado con la decisión de las partes se puede renegociar, eso no está en cuestión. Este tratado ha durado 110 años y creo que ha sido garantía de paz y estabilidad. O sea, Chile cierra para siempre la posibilidad de negociar alguna vez un acceso soberano al mar para Bolivia. Es que mire, no es que Chile lo cierre, fueron nuestros antepasados los que dijeron de manera absoluta y perpetua, estos son los límites y Bolivia no tiene acceso soberano. De modo que lo que estamos diciendo es lo que dijeron nuestros antepasados
y lo que ha gobernado la relación bilateral durante 110 años. Canciller, quiero cambiarlo de tema. Quiero saber cuánto cree usted que está afectando la imagen internacional de Chile los casos de corrupción. Ayer vimos un artículo en el diario El País, The Economist ha comparado a Bachelet con Keiko Fujimori, incluso con sus problemas familiares. Wall Street Journal dice que el milagro chileno va en reversa. ¿Cuánto están afectando estos casos de corrupción, desde el caso Cabal, pero también el caso Penta, el caso Soquimich, la imagen de Chile en el exterior? Mire, a ver, los contactos que yo tengo, que son variados e intensos, me llevan a la siguiente conclusión. La buena imagen de Chile se mantiene. No hay ningún inversionista que yo conozca que como consecuencia de los hechos bien conocidos haya dicho, mire, yo ya no invierto en Chile. Los inversionistas están apostando a que nuestro país no solo va a superar el actual momento, sino que vamos a salir por arriba, con reglas y buenas prácticas aún mejores y más rigurosas que las que hemos tenido. Y que por lo tanto no hay duda sobre el presente y el futuro. Otra cosa importante es que en los estudios que hemos realizado, especialmente en la Fundación Imagen de Chile, queda una cosa demostrada. Para que cambie la imagen de un país, ya sea negativa o positivamente, tiene que ser hechos que se extiendan a través del tiempo. 1. Y 2, que no haya una acción de gobierno que busque controlar o revertir esos hechos, particularmente cuando son negativos. Y aquí lo que tenemos es una situación que está por verse, cuánto va a durar, pero sí lo que está claro que hay voluntad de gobierno y de oposición. Creo que el Consejo Presidencial y sus conclusiones son un elemento absolutamente fundamental en el sentido de que aquí hay una voluntad de enmendar rumbo. Y eso creo que lo que va a significar va a ser el consolidar una buena imagen de nuestro país. Estuvo hace poco acá Francis Fukuyama, un gran pensador intelectual internacional, y yo tuve la oportunidad de conversar privadamente con él, y él se admiraba de un cierto sentido pesimista que había en el país, de la falta de confianza, un clima enrarecido, y él decía, yo miro a América Latina y sigo viendo a Chile como un país líder, como un país que está por sobre no solo la media, sino que se destaca incluso por sobre países desarrollados. Baste recordar que en el último ranking de Transparencia Internacional, Chile, conjuntamente con Uruguay, son los países más transparentes, menos corruptos. ¿Y no perjudica en nada de eso el que una persona como Jorge Pizarro Cristi esté en el Comité de Inversiones Extranjeras? ¿Complica o no la imagen del país, más allá de que no tenga ningún fallo judicial en su contra? Estoy diciendo a nivel de imagen país. Yo creo que usted ha respondido la pregunta. La presunción de inocencia es absolutamente fundamental. Y yo creo que lo que hay que hacer es que dejar que las instituciones funcionen y que lleguen a las conclusiones que tengan que llegar. Y en ese sentido me parece que lo que está pasando en Chile es importante corregir en aquello que sea necesario corregir, pero al mismo tiempo me parece que hay un clima de sospecha, de carencia de confianza que nos hace mal. De los estudios que se han hecho, quiero volver a eso, han habido estudios sobre las distintas noticias que han aparecido a nivel mundial. La mayor parte de las noticias son de tenor informativo, pero no hay que desconocer que tienen un ángulo negativo. Y yo creo que eso es importante de tenerlo en cuenta. La mayor parte de esos artículos aparecen en América Latina, casi un 50%, pero alrededor del 28% en Estados Unidos, y el resto en Europa, básicamente. Y entonces hay que tener cuidado para que las acusaciones al voleo no lleguen a afectar justamente la imagen, porque si esto se extiende en el tiempo, entonces se puede ir instalando una imagen que tienda a erosionar lo que hemos conquistado durante tantos años, tantas décadas, a través de diversos gobiernos en los últimos 25 años. Canciller, muchas gracias por habernos acompañado en CNN Chile. Muchas gracias a ustedes. Y ustedes siguen en la compañía de CNN Chile.